La predicción y la sanación no están reñidas. Yo soy Juan Adam de Literatura para el Alma y Sanación.site. Ahora te mostraré un ejemplo donde puedes ver una pregunta horaria y las repercusiones que tiene a nivel de sanación, a nivel de crecimiento personal. El consultante quiere hacer una consulta acerca de un trabajo. Y con este ejemplo podemos demostrar que la astrología horaria es predicción, pero que además nos invita a la sanación. ¿Por qué? Porque en este caso vemos que la persona pregunta acerca de un trabajo y vemos que no es una respuesta favorable. Esta persona quiere saber si conseguirá un trabajo. La pregunta está bien formulada. Sin embargo, es una pregunta ambigua en el sentido de que es una pregunta genérica, no se acota en el tiempo y hay que acotar, hay que cerrar, limitar el margen. Si preguntamos conseguir este trabajo, lo ideal sería preguntar en un margen de 6 meses, un año, para que la respuesta sea más concreta. A pesar de ello, a pesar de que la pregunta era genérica o más bien general, a pesar de ello, sí que se da unas condiciones para poder continuar con la pregunta. Y se levanta esa pregunta, la respuesta se interpreta y tiene una respuesta favorable. Conseguirás el trabajo. Bien, aquí tenemos la carta del momento. Cuando esta persona hace la consulta, la astróloga levanta la carta y se encuentra con el cielo dispuesto de esta manera. Bien, en esta ocasión podemos observar que el planeta Júpiter representa al consultante, el planeta Venus representa lo que es el trabajo y la Luna representa la consulta en general. Es como un comodín. Para que la respuesta sea favorable tiene que haber un contacto entre significadores, es decir, tiene que haber un contacto favorable entre Júpiter y Venus. Lo ideal sería que el trabajo llegara al consultante, es decir, que Venus se acercara de alguna manera a Júpiter. No hay contacto, ni bueno ni malo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ver qué otras opciones se nos presentan. Y aquí la luna, que es el comodín, sí que ayuda. La luna lo que hace es que hizo un contacto con el consultante, con Júpiter, y posteriormente hará un contacto con Venus, el trabajo. De esta manera, la luna lleva o acerca al consultante hacia el trabajo. La respuesta es un sí rotundo. La respuesta que da esta astróloga es sí, consigues el trabajo. ¿Qué pasa? Que unos meses después, el consultante, como no obtiene ninguna notificación, contacta con la empresa y muestra su interés. La empresa le da largas, la empresa le dice, te tenemos en cuenta, pero intenta por este otro medio. Eso no le cuadra y entonces lo que hace es hacer otra pregunta a esa empresa, una pregunta más concreta. Pero bueno, ¿el trabajo es para mí o no? Y entonces le dicen que ya se ha adjudicado, que hay otra persona con una experiencia, no sé qué. Entonces, claro, aquí es donde viene la frustración. Esta persona vuelve a la astróloga y le hace la pregunta, mira, que me ha pasado esto, que la respuesta al final es negativa. La astróloga tampoco lo entiende, porque es un sí rotundo. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Pues únicamente que, como podemos observar, Venus se está acercando al Sol. Aquí podríamos decir que Venus está pues al final de su ciclo, está acabando una etapa para llegar a la conjunción con el Sol, a estar junto al Sol y entonces esto ya produce lo que es una combustión, se produce una combustión, ¿vale? Venus es un planeta que está bajo unos rayos que el Sol está calentando este planeta hasta que al final acaba quemándolo. Eso se manifiesta en el mundo físico, en lo que ha pasado aquí. Esta persona luego se entera de que ha habido una especie de chanchullo, enchufe, le han dado el trabajo a una persona. Ha habido algún trato, algún pacto oculto. Esto es lo que pasa con el Sol cuando oculta al planeta. Hay algo oculto, hay algo que no es visible y que le impide actuar a este planeta.
De alguna manera se ve impedida la circunstancia para que el consultante consiga este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo interpreto en este caso? Vemos que efectivamente pues, Venus se acerca hacia el Sol, vemos una distancia de unos 14-15 grados y entonces para que se produzca esa conjunción, ese contacto fuerte, tan cercano entre los dos, entre Venus y el Sol, y entonces ¿qué es lo que yo interpreto? Pues que hay una diferencia de unas 14-15 semanas. Esto se traduce en unos 4 meses y efectivamente esta es la distancia temporal, este es el marco temporal que hay desde que se produce esa pregunta hasta que esta persona presenta su currículum a esta empresa. Pasan 4 meses más o menos. Es decir, que ya desde el momento en que presenta su currículum, ya hay gato encerrado. No a nivel físico, no necesariamente, pero sí a nivel energético se están confabulando las energías para que haya un obstáculo. ¿Por qué? Pues porque la persona seguramente tiene algo que resolver. ¿El trabajo es para esta persona? Sí, pero antes hay que ver otras cosas, hay que sanar. Y esto es lo que la astróloga no ve, porque es una astróloga que se centra únicamente en la parte interpretativa. Vemos cómo está el cielo, vemos la distancia que hay entre los planetas, vemos la luminosidad, vemos la velocidad y todos esos factores científicos nos indican que sí, que la respuesta es favorable desde un punto de vista astronómico, pero luego está la capacidad interpretativa. Y en este caso, lo que le faltó a esta persona, a esta astróloga, es la base, eh, ir más allá en cuanto a lo que es la sanación, porque efectivamente esto ya nos está indicando que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Si vamos a la carta natal de la persona, podemos observar que el contacto que hacen la Luna y Venus es un contacto difícil, es una tensión, es una distancia de unos 180 grados más un grado, ¿vale? O un grado que hay por ahí también de diferencia. Es una distancia desfavorable porque hace que no se pongan, que no estén en contacto. Es una distancia en la que yo te miro a ti, por ejemplo, pero no te veo porque no te alcanzo a ver. Eso es lo que pasa aquí, que no se ve en los planetas. Sin embargo, efectivamente podemos ver que Júpiter, que está aquí arriba, es el planeta más elevado que tiene esta persona. Júpiter sí que hace un contacto favorable con Venus de, en este caso, una distancia de unos 60 grados más la diferencia de 5 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, si vamos a la pregunta horaria, aquí no hay un contacto directo entre Venus y Júpiter, pero aquí en la natal sí, ya la natal nos está indicando que sí, que hay un contacto directo y que la respuesta favorece. Cuando se hace una pregunta horaria, al igual que si se hace una pregunta, una consulta eleccional para elegir el mejor momento para algo, cuando se haga una pregunta horaria o eleccional sí que es importante enraizar la carta. Y aquí sí que está bastante bien enraizada en el sentido de que hay un contacto no muy fuerte, pero sí que es un contacto favorable entre Venus y Júpiter, que son los significadores de la pregunta. ¿Qué es lo que ocurre en esta carta natal? El ascendente está en Cáncer, está regido por la Luna. La Luna está muy mal. La Luna está muy mal en una casa oculta, una casa kármica, la casa 12. Aquí hay un karma familiar y concretamente, como podemos ver, interviene el papel de Venus. Es decir, hay un karma familiar, pero concretamente con la línea femenina, con las mujeres. Hay un contacto favorable entre los dos planetas, pero también está este contacto desfavorable entre Venus y la Luna. Como podemos observar, la astrología horaria da una respuesta favorable. Esta es la respuesta que le da esta astróloga al consultante y yo añado que si la persona hace ese trabajo de sanación, simplemente observa su carta natal, viendo este contacto favorable entre Venus, el trabajo, y Júpiter, el consultante, y por otro lado el contacto desfavorable entre la Luna, que es la madre, la familia, y Venus,
que también es el trabajo, pero también es la parte femenina, la parte, podríamos decir, un karma familiar, pero femenino, yo le digo a esta persona que haciendo esta observación se puede hacer una sanación solamente con la observación y con el ser consciente de que se dan estas circunstancias. A partir de ahí, yo lo que hago es una sanación con registros acásicos partiendo, o lo que llamaríamos una sanación astrológica, partiendo de una pregunta horaria para que esas energías se armonicen. Porque efectivamente, como bien dice esta astróloga, la respuesta es favorable. El consultante consigue este trabajo, pero falta este detalle, el tema, el aspecto de la sanación. Y sin más dilación, pues bueno, dejamos aquí este vídeo y si te interesa, podemos hacer una consulta horaria e incluso pues podemos localizar esos posibles bloqueos y sanarlos. Un saludo.